Hola, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de las emociones atrapadas. Hemos tenido un vídeo, ya hicimos un vídeo, el segundo, donde hablamos de lo que son las emociones y cómo la emoción es el sustento, es lo primero que vamos a descubrir de nuestro conflicto, ¿vale? Vimos las 5 emociones básicas y ahora vamos a ver qué significa esto de emociones atrapadas. Ya vimos que las emociones era moverse hacia, o sea, era lo que nos hacía movernos, lo que nos hacía levantarnos del sofá, ¿no? De alguna manera. Y ahora tenemos que tener en cuenta para comprender por qué hablamos o llamamos a las emociones atrapadas o bloqueadas, que la emoción es una energía. Os dije que una emoción impacta en el cuerpo y es así, es real. Una emoción es como una vibración, ¿no? Parece que no la vemos, imaginaos aquí una ondita, viene, tengo una situación ahí fuera y de repente esa situación me trae una energía, me trae una vibración que me impacta en una zona de mi cuerpo, produciendo a ese nivel esa sustancia química. ¿Qué ocurre si yo no libero esa emoción? ¿Qué ocurre si yo no expreso esa emoción? Pues que como es una sustancia química, es una vibración que está impactando en mí, pues esta se queda acumulada y puede hacer o puede suceder que haya unas reacciones bioquímicas en mi cuerpo ante esa acumulación que genere una enfermedad, un dolor, un síntoma. Entonces, una alarma de que tengo emociones atrapadas van a ser pues esos dolores, enfermedades, síntomas o los conflictos que tengo a nivel interno y externo, ¿vale? ¿Por qué siempre es una emoción la que se queda ahí atrapada? Bueno, pues ¿por qué no nos la permitimos expresar? Pues puede haber varios hechos. Puede ser que no nos la permitamos expresar porque en ese momento nos han enseñado o lo que hemos vivido o lo que nos han contado es que no podemos expresarla. Me explico, estoy en una reunión social y me enfado y a mí me han dicho que cuando estamos ahí todos en una reunión social yo no puedo expresar mi enfado, entonces me lo callo. Y ahí es donde la estoy reprimiendo, ¿vale? Porque no la estoy liberando ni expresando. Ha habido una situación, yo qué sé, estoy ahí en una fiesta con mi jefe y de repente mi jefe me hace la broma de que no entregaste bien el trabajo y yo me cabreo diciendo que cabrón, pues sí que lo entregué, pero ¿por qué me dice esto ahora? Pero yo estoy en una reunión social, no estoy en el trabajo, entonces no me puedo enfadar con ese jefe y en ese momento lo reprimo, o sea, puede ser que sea una situación así, pero porque a mí me han enseñado anteriormente que yo no me puedo enfadar ante una reunión social, porque fíjate el espectáculo que daría, porque qué pensarían de mí, porque mi jefe me puede echar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre estoy como condicionado, ¿no? Siempre desde que soy chiquitita o chiquitito me explican o me cuentan o me dicen qué es lo que yo puedo expresar y qué es lo que no puedo expresar. Y muchas veces esa emoción se queda reprimida porque me han dicho que no se puede expresar. Luego otras veces es justo al contrario, no es que me digan que no se puede expresar, sino que la he visto que se ha expresado demasiado. Por ejemplo, yo estoy en una familia donde mis padres están todo el rato enfadándose y peleándose. Y yo vivo en ese estrés familiar que no me gusta, entonces luego crezco y soy una persona que no se enfada nunca, que no grita nunca, que no se pelea nunca. Entonces no es que me hayan obligado a no expresar lo que me hayan enseñado, ¿no? Sino que es como mi adaptación ante eso. ¿Por qué? Porque para mí enfadarme o expresar esa rabia significa que se destroza la familia, porque eso es lo que yo he vivido de pequeño, ¿no? He hecho una asociación. Entonces ahí no me voy a permitir expresar esa emoción y con lo cual esa rabia que yo siento ante determinadas situaciones, pues yo qué sé, llego a casa y mi mujer me dice, pues que tarde llega, pues no sé qué, y yo como no me enfado, pues le digo sí cariño, sí cariño, sí cariño, cuando por dentro no me permito ver que lo que estoy es más que enfadado, que me gustaría contestarle y decirle que es que llego tarde porque estoy trabajando, no creas que me estoy rascando la barriga, etcétera, etcétera. Pero no lo hago porque a ver si se va a romper el matrimonio, porque yo no quiero vivir como vivían mis padres. Es todo muy inconsciente, pero al final es un aprendizaje como el otro. Ya sabemos que puede ser, estamos hablando de dos puntos polares, ¿no? Porque me enseñan eso y yo sigo haciendo lo mismo o porque me enseñan eso y yo hago lo contrario. Al final lo que se queda, el resultado es esa emoción atrapada, esa vibración. Está más que demostrado que las emociones son energía, o sea, no estamos hablando de algo difuso, de algo metafísico, de algo espiritual que tienes que creer o no creer, no. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes estudios
o sea, que ya se puede mirar con aparatos tecnológicos, que cuando tenemos diferentes emociones liberamos diferentes tipos de energía. O sea, eso ya es cuantificable. Perdón. Ay, se me traba la lengua. Es ya cuantificable, con lo cual es una maravilla. No hablamos de algo, como os digo, difuso, sino que es algo concreto. Luego también hay experimentos hechos para que vosotros podáis meteros más en la energía y las emociones, si queréis. Hay experimentos hechos con agua. Aquí hay un científico japonés, el doctor Masuro Emoto, me veis que lo leo porque no me sé el nombre. Y ahí él ha hecho estudios de cómo cristaliza el agua dependiendo de si le dices cosas bonitas o cosas feas a un vaso de agua, y se ve que cuando le dices cosas bonitas cristaliza de una manera armoniosa y cuando le dices cosas feas pues cristaliza de una manera caótica. Todo es una energía y cómo le llega al agua también. Yo también he escuchado experimentos de que pongas un tarro de arroz donde no hace falta ni siquiera decirlo, donde te encierras con él en una habitación y sientes cosas feas, y otro tarro de arroz donde sientes cosas bonitas. Y vas viendo la diferencia que hay entre un tarro y el otro a lo largo de las semanas. No os voy a decir el resultado, hacerlo. Todo esto es porque es energía y es vibración, y al final este campo, ¿no? Esto que vemos aquí vacío, está lleno de ondas, está lleno de vibraciones, de cosas, está lleno, ¿vale? Y eso impacta en nuestro cuerpo, y eso nos impacta y hace que nuestro cuerpo pase a vibrar de una manera determinada, porque nosotros somos energía. Acordaros, la energía ni se crea ni se destruye, la energía se transforma. ¿Y nosotros qué pretendemos? Pues primero, ser consciente de estas emociones atrapadas, liberarlas y posteriormente transformarlas, porque la energía se transforma. Pero lo primero es tengo que ser consciente de ellas. Entonces, ¿cómo sé que estas emociones están atrapadas o qué emociones son las que están atrapadas? Bueno, pues os lo he dicho. El dolor, el síntoma o la enfermedad ya me indican que ahí hay una emoción atrapada, indistintamente luego del campo de los médicos, del campo de la medicina tradicional, que yo iré o no iré o haré lo que me dé la gana. Vamos a ver lo emocional de ese dolor, de ese síntoma o de esa enfermedad, que es esa emoción atrapada. ¿Cómo es que se pueden atrapar emociones? ¿Que solo es un impacto emocional y ya está? ¿O qué es lo que ocurre? Bueno, pues normalmente cuando reprimimos una emoción y estamos acostumbrados a reprimir una emoción, tenemos muchas situaciones en las que hemos reprimido esa emoción. También puede ser que sea un impacto emocional muy grande, y entonces esa represión sea muy fuerte y el bloqueo sea mayor. Pero normalmente, por lo que hemos visto, suelen ser muchas situaciones que empezamos desbloqueando una al instante siguiente se desbloquean todas. Es como que nuestro cerebro, de hecho, lo que hace es guardar, como en el mismo engrama, en el mismo lugar, bajo el mismo circuito neurológico, las mismas situaciones con la misma creencia y la misma emoción. Con lo cual, al despertar una, las despertamos todas. Evidentemente, es algo maravilloso porque es como una cadena que es el hilo de Ariadna, que ¡pum!, de repente la ves toda clara y concisa, y ves todos los momentos de tu vida donde has estado con esa emoción y la has dejado atrapada, y entonces te permites soltarla, te permites liberarla sin juicios, sin rencores, sin miedos, simplemente sintiéndola, y eso es algo maravilloso. Tenemos que tener en cuenta que después de verlo en toda nuestra línea, también nos podemos ir a nuestras resonancias familiares y ver que ellos también han tenido esa emoción bloqueada. Y entonces nos damos cuenta del peso. Ya no solo era un peso nuestro, sino que también era un peso de ellos. Ejemplo. Tengo un cliente que viene pues diciendo que tiene miedo a empezar una relación de pareja, ¿vale? Tiene mucho miedo y no lo entiende. Se ve a sí misma que se está boicoteando, ¿vale? Esa persona se ve que se boicotea en las relaciones y dice, ahora he comprendido que lo que tengo es mucho miedo. Entonces vamos tirando del hilo de Ariadna y lo que nos damos cuenta, ese miedo que está ahí bloqueado, ¿vale? Porque está bloqueado. Viene, ¿no? Y nos vamos a la muerte de una pareja anterior, pero después nos vamos a la muerte de su padre, y después nos vamos a la muerte de una hermana de cuando era chiquita. Y en realidad no es miedo en sí, era la tristeza lo que estaba bloqueado, ¿vale? Esta persona dijo es miedo, identificó el miedo, pero cuando indagamos más nos dimos cuenta de lo que había bloqueado. Además ayer aquí le da un ahogo en el pecho.
era la tristeza por todos esos duelos, pareja, padre, hermana, que no había hecho. Entonces, llegados a ese punto, cuando se permitió darse cuenta y expresar esa tristeza, le cambió la cara, fue algo brutal, o sea, lo ves en la expresión. Y entonces se da cuenta de que como tenía bloqueados todos esos duelos, no se permitía, porque tenía miedo de la pérdida otra vez y esa tristeza seguía ahí flotando, y a partir de entonces ya se pudo permitir. Fijaros, tan sencillo, pero claro, ya si miramos sus resonancias familiares, bueno, pues tenía también una abuela que había perdido a su mamá cuando era chiquita, y luego su marido también se había muerto de una forma joven y sin esperarlo. Había más momentos en la historia de ese clan en la que esa tristeza había sido reprimida, porque tenemos que salir adelante, porque no nos podemos parar a verlo, porque dolería demasiado y no tiraríamos para adelante. Entonces ella ha aprendido a esa tristeza no mostrarla hasta llegados a este punto, para que os deis cuenta de cómo una emoción bloqueada puede ser de generaciones y generaciones, y por eso es tan intensa cuando llega a nosotros, cuando nosotros estamos aquí, ahora, sintiéndola, porque ya no solo nos pesa lo nuestro, sino que también nos pesa lo de ellos. Eso es muy bonito de ver y es muy bonito de comprender, y es muy bonito poder liberar, porque las mismas palabras que vas a utilizar tú para liberar esa emoción, el decir adiós, ahora os puedo dejar ir sin miedo y sin tristeza, es lo mismo que diría la abuela, lo mismo que diría todos aquellos que se han quedado con eso liberado. Y de verdad que sientes, me decía esta persona en concreto, una apertura de pecho, ahora puedo respirar, dice, puedo respirar, no me había dado cuenta de que hasta ahora no estaba respirando, fijaros hasta qué punto, ¿no? Es algo muy bonito. Entonces, teniendo en cuenta que todo es energía y todo es vibración, lo tenemos muy sencillo. Lo único que nos tenemos que permitir es aceptar cualquier emoción que sintamos, porque el problema viene otra vez en el juicio, viene otra vez en que ponemos un juicio a lo que sentimos, con lo cual reprimimos lo que sentimos, con lo cual hacemos que sentimos otra cosa, con lo cual la emoción se nos ha quedado bloqueada, debajo está una creencia. Como siempre os hemos dicho que la creencia está sustentada por la emoción, pues aquí van a venir de la mano, ¿vale? Detrás de esa emoción, de esa tristeza, recuerdo que la creencia era esa en la que os digo, no puedo expresar tristeza, no puedo estar triste porque tengo que seguir adelante, tengo que continuar. Si me quedo en la tristeza, no saco adelante a mi familia. Entonces yo tengo que seguir, yo tengo que continuar. Ahí hay una gran creencia y una gran obligación. Os lo he dicho, entonces esa emoción bloqueada, ¿qué tiene? Pues una repercusión emocional, evidentemente, un malestar, un conflicto, y puede llegar a tener una repercusión física. Puede convertirse en un dolor, en un síntoma o en una enfermedad. Entonces, muchas veces, cuando no somos capaces de ver por dónde me viene esta emoción, nos podemos centrar en ese dolor, en ese síntoma, en esa enfermedad, y nos puede ayudar, ¿vale? ¿Qué quiere decir nos puede ayudar? Pues que cuando escuchamos lo que nos quiere decir esa enfermedad o ese síntoma, ese dolor, al final nos va a llevar hacia la emoción. Y eso es así, porque la enfermedad, el síntoma o el dolor no viene a machacarnos la vida, sino a decirnos, oye, estás sintiendo esto y no te quieres dar cuenta de que estás sintiendo esto y estás en incoherencia. Así que haz el favor. Ya os dije que a nivel físico, fíjate, esta persona no se dio cuenta de, Dios mío, pues si estoy respirando y ahora respiro, no me daba cuenta de hasta qué punto no respiraba. ¿Vale? Ahí es donde está el síntoma. Hay gente, por ejemplo, con unos dolores grandísimos, ¿no? Los dolores que luego pues, le ponen etiquetas como fibromialgia o dolor crónico. Bueno, pues cuando mi cliente, una que tenía con la típica fibromialgia y viene con ese dolor, cuando se puso a escuchar ese dolor, de lo que se dio cuenta también era que tenía mucha rabia dentro, ¿vale? Después de ese dolor descubrió que el dolor se convertía en rabia. Rabia hacia la niñez que había tenido, hacia el papá autoritario y dictatorial, y hacia la mamá sumisa, rabia hacia la vida que le había dado el vivir ese machismo y esa sumisión de mamá hacia papá y ese papá maltratador. Entonces, y esa unidad familiar al final corrompida por ese maltrato. Entonces, cuando se permitió
darse cuenta, escuchar a su rabia y darse cuenta de dónde venía, de toda esa historia familiar, de toda esa rabia desde chiquitita hacia el hombre, hacia la mamá por dejarse ser sumisa. Cuando permitió que el dolor le hablara y lo comprendió, también llegó una liberación y una paz. Ya no peleó más contra el dolor, ya no peleó más, ya no luchó, ya no se esforzó en que el dolor desapareciera, sino que le dio las gracias y dijo, ahora cada vez que aparezca ya sé que estoy en esa rabia y puedo liderar esa rabia y voy a empezar a liderarla ahora, me dijo. Recuerdo, entonces siempre tener en cuenta que los mensajes están ahí para ser escuchados. Cuando no los queremos hacer escuchar, pues se hacen más fuertes. Cuanto más reprimo la emoción, pues más fuerte tiene que ser el mensaje a través de esa enfermedad o a través de ese síntoma. Y es bonito dar la oportunidad a ese dolor, síntoma o enfermedad a que se exprese. Cuando no tengo dolor, síntoma y enfermedad, ¿cómo saber si tengo una emoción bloqueada? Vamos a ver, no vamos a buscarle 3 pies al gato, tiene 4. Si yo estoy bien y me encuentro bien, perfecto. Ahora, si yo tengo cualquier conflicto, puedo empezar a indagar por ahí y ver si hay una emoción bloqueada en ese conflicto, ¿vale? Pero en principio no es que yo tengo emociones bloqueadas, voy a ver, las tengo en los pies, las tengo en las manos. Bueno, a través de la kinesiología sabéis que también como lo que hace es testa el cuerpo, hay muchas terapias y muchas cosas donde te pueden testar la energía y ahí te pueden decir si tienes algo bloqueado o no bloqueado. Eso sí crees o no crees en ello. Pero tampoco os pido que os emparanoiéis, que necesitéis, que vamos a mirar qué es lo que está mal a mi nivel emocional, dónde tengo yo un conflicto, dónde yo estoy incómoda, dónde estoy mal a gusto y a partir de ahí encontraré cuál es la emoción que se me ha quedado bloqueada o atrapada. Acordaros que el concepto de atrapada o bloqueada es simplemente que yo no la he expresado y no la he expresado, acordaros por bien, porque me han enseñado que eso no está bien expresarlo en esa situación concreta. A lo mejor en otras sí, pero en esa situación y en muchas que tendré como esa no lo puedo expresar. Entonces hay una parte que me va a resultar incómoda. ¿Por qué? Porque voy a tener que expresar algo que yo creo que es malo expresarlo. Por eso yo siempre digo que tenemos que salir del juicio de lo que siento, porque es que así mismo nos estamos condenando lo que somos y lo que sentimos, y estamos diciendo que lo que somos y lo que sentimos está mal y tenemos que esconderlo. Entonces, no solo me está creando a nivel físico, o me puede crear a nivel físico un dolor, un síntoma o una enfermedad, sino que a nivel emocional también me está desconectando de lo que yo soy, me está desconectando de mí misma, de que lo que siento, si lo que siento está mal, imaginaros todos los demás pensamientos que puedo tener sobre mí, ¿no? Que no soy aceptado, que no estoy bien, que no soy válido, que no puedo, todo eso va a ir desencadenado. Entonces el primer paso es no juzgarnos, por favor, porque es que nos pasamos toda la vida juzgando cada paso que damos, o no juzgar al otro, que es lo mismo. Y el segundo paso es aceptar esto que estoy sintiendo, ser consciente de esto que estoy sintiendo, ver de dónde viene a través de esas resonancias familiares y después permitirme que lo libere para, como es energía, y la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, el último paso es transformarla, que es vivir una situación o una experiencia exactamente igual, pero dándole otra emoción y otra creencia a esa situación para que empiece a ser completamente diferente. Esta persona ahora, cuando tenga una relación, va a poder permitirse estar en la relación a pesar de miedos que pueda tener o de rabias que pueda tener o de tristezas, pero como ya se ha permitido expresar esa tristeza, ya se ha permitido vivir y se ha permitido no juzgarse, entonces ahora será capaz de vivir esa relación desde otra manera y desde otro punto de vista, que es lo que se supone y lo que queremos hacer, ¿vale? Es siempre lo mismo, ¿no? Estamos viendo que a fin de cuentas es ese círculo en el que nos metemos. Lo más importante es siempre darnos la oportunidad de indagar, de meternos dentro de ese momento incómodo, pero que al final va a ser como resucitar, como despertar a una nueva forma de ver y entender el mundo, que me da esa paz y esa libertad que yo quiero y que libera no solo a mí, sino a todo mi clan, al que ya hubo y sobre todo al que va a venir, ¿vale? Que es lo más importante. Bueno, espero que os haya quedado claro lo que son las emociones atrapadas y qué podemos hacer con ellas, el cómo liberarlas. Yo siempre digo que al final soltar o dejar ir, que bueno, Hawkins tiene un libro que se titula precisamente así, Dejar ir, y que habla precisamente de eso, de meternos en la emoción y dejárnosla sentir para que se vaya y así desbloquear muchos síntomas, enfermedades y dolores que él lo vivió en su cuerpo.
un libro que os lo recomiendo. ¿Qué es? Porque está muy de moda ahora, ¿no? ¿Qué es dejar ir? ¿Qué es soltar? ¿Qué es deshacerse de lo pesado? ¿Qué es dejar el pasado a un lado? Pues no es ni más ni menos que dejar de juzgar. O sea, dejar de pensar si está bien, mal o regular. Simplemente aceptar ese pasado, aprender de ese pasado y crearnos un futuro diferente con ese aprendizaje. Es sentir, es ser, es experimentar. Entonces, yo os animo una vez más a ese dejar de juzgar que es imprescindible para que todo lo demás se dé y salga solo. Desde este rincón del mundo, a todos esos rincones del mundo que me están escuchando y viendo, muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo vídeo.